Continuamos con las preguntas del examen del CIR del 2024 y posibles preguntas que nos podrían caer en el 2025. Para ello, pues vamos repasando, ya sabéis, en CIRCOP algunas de las series de conceptos que son importantes para contestar esas preguntas o cualquier otra que nos pudiera caer. Bien, la pregunta 4 de este año nos hablaba de un compuesto inactivo que necesita ser activado por procesos metabólicos para tener efecto terapéutico. Se denomina, es una pregunta muy sencilla y yo espero que todo el mundo la haya contestado bien. Pero, antes de contestar la respuesta correcta, vamos a ver otros conceptos porque podrían haber caído otras preguntas con esos conceptos, ¿vale? Concepto de fármaco huérfano. ¿Qué es un fármaco huérfano? Bueno, un fármaco huérfano hace referencia a aquel fármaco que se utiliza pues, para diagnosticar, ¿vale? Para prevenir o para tratar una enfermedad rara o una enfermedad huérfana, que es aquella que está en muy baja proporción en la población. Bueno, realmente, fármaco huérfano se refieren a aquellas patologías que se dan en 5 o menos de 5 personas por cada 10.000 personas. Esto en la comunidad europea, ¿vale? A nivel europeo. Por lo tanto, también en España, 5 personas de cada 10.000, ¿de acuerdo? O sería lo mismo que decir una de cada 2.000 personas. Bien, en cuanto a fármacos huérfanos, borro por aquí, pues en España alrededor, hoy en día, hay unos 125, ¿vale? Fármacos que se utilizan para enfermedades raras. Bueno, hay muchos fármacos, algunos, pues como digo, para enfermedades o patologías muy poco frecuentes, que tienen nombres normalmente raros, son fármacos que normalmente también tienen que tener un control especial porque suelen ser bastante tóxicos en algunos casos, ¿vale? ¿Y qué fármacos? Pues os puedo pintar algunos de ellos, como por ejemplo el IVA, Captor. Ivacaptor es un fármaco para la fibrosis quística. Como sabéis, la fibrosis quística es una enfermedad, una patología que tiene un componente genético en el cromosoma 7 y tiene mutado una proteína transmembrana, que esa proteína transmembrana lo que hace es controlar los iones cloruro, los iones sodio, el agua y esta fibrosis quística, como sabéis, pues estos receptores transmembranas se pueden encontrar en diferentes partes, una de ellas a nivel pulmonar y que tienen los problemas que tienen un moco muy denso y ese moco denso hace que una persona no respire bien y va encaminado, de forma secundaria pues, a tener infecciones, ¿no? Algunas desinfecciones tratadas con fármacos como por ejemplo la tobramicina. Bien, bueno, el Ivacaptor, fijaros que tiene una estructura muy interesante. Como digo, es un modulador del receptor transmembrana de la fibrosis quística, ¿vale? FC proteína, FTCR, por ejemplo, y que tiene estructura de tipo quinolona. Lo pinto por aquí, ¿vale? Realmente tiene una quinolona, aunque tiene cambiado, evidentemente no tiene el grupo farmacóforo de las quinolonas, y tiene una parte por aquí también muy interesante, como es un fenol con dos grupos terrúticos, ¿vale? Bien. Siguiente concepto que tenemos por aquí, fármaco bioequivalente. ¿Qué es un fármaco bioequivalente? Vale, pues un fármaco bioequivalente, voy a pasar la transparencia. Estamos aquí. Bueno, pues un fármaco bioequivalente hace referencia sobre todo a la biodisponibilidad, pero al mismo tiempo un fármaco bioequivalente, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener el mismo principio activo, evidentemente. Cuidado, porque esto la legislación depende de los países o de las comunidades, por ejemplo, la Comunidad Europea. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no hace falta ni que sea el mismo principio activo. Si es de una misma familia, se le puede considerar un fármaco bioequivalente, por lo tanto, es sustituible. Bien, el mismo principio activo tiene que tener la misma cantidad, tiene que tener la misma forma farmacéutica y, por lo tanto, va a tener una similar biodisponibilidad en cuanto, ya sabéis, concentración, ¿vale? Cantidad y velocidad de fármaco. Por lo tanto, se le presupone que va a tener una misma eficacia y seguridad. Y, por lo tanto, en muchos casos, son los fármacos genéricos que se pueden sustituir. Aunque, como sabéis, en muchos otros casos hay ciertos fármacos que no se pueden sustituir. Bueno, un ejemplo muy concreto de casos en los que se dijo una alarma de cuidado, no siempre, aunque tengan el mismo principio activo, la misma cantidad, la misma forma farmacéutica, se van a poder sustituir. Por ejemplo, aquí tenéis la digosina, que la estoy pintando.
que se vio que el mismo principio activo, la misma forma farmacéutica, etcétera, etcétera, pero de dos laboratorios diferentes, pues daba respuestas muy diferentes en diferentes personas. Por lo tanto, no es un fármaco sustituible. Y por lo tanto, no lo podemos considerar como un fármaco bioequivalente. Bueno, la lactona típica, y por aquí tendríamos el típico azúcar, etcétera, etcétera. Vale, no os pinto más, pero como ejemplo, el glucósidos cardiotónicos, la digosina. Hay muchos más no sustituibles que sabéis, pues que os he hablado en otros vídeos, pues a nivel inhalatorio, algunos fármacos broncodilatadores, warfarina, carbamazepina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Entonces aquí ya la respuesta casi estaría muy facililla y evidentemente ya sabemos un compuesto inactivo, aunque os he contado lo que es un fármaco huérfano, sobre todo importante la proporción, os podría caer una pregunta de examen, algunos ejemplos de fármacos huérfanos, fármacos bioequivalentes, ¿qué es el concepto de fármacos bioequivalentes? Que muchas veces se confunde ese concepto de bioequivalente, pues os lo he comentado, también lo que es un fármaco genérico que hace referencia a bioequivalencia. Y concepto de profármaco, pues un compuesto inactivo que necesita ser activado para tener actividad. Bueno, es un concepto muy fácil. Y por último tenéis un concepto que es el de antimetabolito. Borro por aquí y me voy para atrás, que a mí me gusta mucho este concepto de antimetabolito. No lo voy a explicar. Bueno, no todo lo voy a explicar. Tendréis que venir a las clases de FIRCO, del profil, para ciertas cosas. Bueno, pero como os digo, es un concepto que me gusta mucho. Antimetabolito. Os voy a poner dos fármacos y os voy a decir si son antimetabolitos o no son antimetabolitos. El primero que os pinto es el AZT. Por aquí tiene el uracilo y como sabéis el azúcar está modificado con un grupo muy chulo terminado de cadena que es un grupo ácido o ácido o acida, ¿no? Bien, y os pongo otro. Vale, pues fijaros, estos dos fármacos que os acabo de pintar, os voy a pintar, por ejemplo, una sulfamida antibacteriana, sulfatiazol. Aquí la tenéis, ¿vale? Con el tiazol. Bueno, pues son dos compuestos que son dos antimetabolitos, pero los dos no son profármacos. El AZT sí es un profármaco, un bioprecursor, mientras que la sulfamida no es un profármaco, ¿vale? Luego, no siempre un antimetabolito es un profármaco. Por lo tanto, en la respuesta que habíamos comentado antes, pues claramente tenemos la respuesta correcta, que era la de profármaco, ¿vale? Bien, pues hasta aquí. Recordaros que en el curso Profil de este año vinieron el número 2, el número 9, el número 67, ¿vale? Con muy pocos alumnos y nada más. Hasta aquí. Muchas gracias. Vale, por lo tanto, la respuesta correcta, como decíamos, muy facilita, era la de profármaco. Bien, os pongo algunas preguntas que corregiremos en otro vídeo, os las pondré, y que son preguntas que, dentro del tema que os acabo de contar, que podrían caer en el 2025. Por ejemplo, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto a los fármacos bioequivalentes? Todos los fármacos llevan el mismo principio activo, con la misma cantidad y las mismas proporciones, total. Los fármacos genéricos bioequivalentes se consideran siempre y cuando, si contienen la misma cantidad del mismo principio activo. Bueno, pues aquí la tenéis, una que, como os digo, corregiremos en otros vídeos. Segunda pregunta, ¿cuál es el porcentaje que se considera para que una enfermedad sea rara y se utilice un medicamento como huérfano para el diagnóstico, prevención o tratamiento? Bueno, pues este concepto y esta proporción en la Comunidad Europea, en España, os lo he comentado en este vídeo. Bueno, pero aquí lo tenéis. Una enfermedad menor de un 1% de cada 10.000, menor del 5% de cada 10.000, enfermedad afecta al 1% de cada 1.000 personas en la Unión Europea, ¿vale? Vale, os estoy poniendo 1%, ¿vale? En esta pregunta voy para atrás porque aquí os lo voy a corregir, ¿vale? En vez de 1%, voy a poner menor de una persona de cada 10.000, menor de 5 personas de cada 10.000, menor de una persona de cada 10 millones, menor de 5 personas de cada 1.000 personas, ¿vale? Os borro. ¿Cuál es la definición más correcta de un compuesto bioprecursor? Aquel compuesto que se inactiva por una ruta química o enzimática, aquel compuesto que se inactiva por una ruta química, aquel compuesto que se inactiva por más de una ruta química, aquel compuesto que se inactiva por una o más de rutas químicas enzimáticas en el que al menos un proceso es enzimático o hidrolítico. Bueno, pues aquí tenéis otra pregunta. Nada más. Recordaros, curso Profil que abrimos, aparte de julio, tenemos otro que abrimos ahora en mayo. Es un curso
que va a ser la tercera semana de mayo, del 20 al 24 de mayo. Bien, que van a ser 10 horas al día, excepto el sábado que están 5 horas al día, 10 horas al día, un curso muy potente. Vale, que solo tenemos 10 plazas, no hay más plazas y a un precio muy económico, solo 100 euros, ¿vale? Así que apuntaros en este curso Profit que hemos sacado para este mes de mayo. Muchas gracias por estar ahí.